Historia de las religiones. Capítulo 3. Las religiones de la India. Atravesando en dirección oriental Asia Menor desde el creciente fértil, las regiones altas de Persia constituían en el cuarto milenio antes de Cristo un punto natural de confluencia de los logros culturales del Oriente cercano antiguo. Allí se desarrolló la primera civilización del Elam, y quizá fuera el centro que irradió diversos movimientos culturales e influencias religiosas a través de los montes Zagros hasta Mesopotamia, y a través del Beluchistán y el Himalaya hasta la India occidental. Así, gracias a las excavaciones realizadas en el Punjab y el Valle del Indo desde 1922, sabemos ahora que en estas zonas estuvo establecida, entre el 3000 y el 2000 a.C., una notable cultura urbana homogénea, nacida de las pequeñas aldeas agrícolas del Beluchistán y, en el último término, derivada de Persia occidental y el creciente fértil. Las estaciones de donde procede la mayor parte de nuestra información son las de las antiguas ciudades de Harappa, situada en la orilla izquierda del río Ravi, que fue la capital prehistórica del Punjab, y Mohenjo-Daro, en la orilla derecha del Indo y 600 kilómetros al sudoeste de aquella en la región del Sindh, donde también se ubica el centro de Chanchudaro. La civilización del Valle del Indo y su religión. Como las aglomeraciones contemporáneas de Egipto y Mesopotamia, estas ciudades se situaban en las proximidades de los grandes ríos y de las anchas llanuras fértiles. Tal es el caso, por ejemplo, de Larkana, entre el Indo y el Kohistan o monte Skirdar. Y a efectos de riego dependían de la inundación anual. Cuando en verano se fundían las nieves de sus manantiales, podía suceder que el Indo se desbordase y para ello las ciudades descubiertas disponían de sistemas complejos de drenaje. Algunos edificios de Mohenjo-Daro se alzaban sobre plataformas y montículos artificiales. Esta ciudad muestra un urbanismo no muy avanzado, con calles amplias, saneamientos, una ciudadela y las casas dispuestas en hileras paralelas sobre un trazado tan estrictamente funcional que Sir John Marshall, al excavarla en 1922, la comparaba con una moderna ciudad algodonera del Lancashire. Algunas de las casas estaban construidas en torno a un patio provisto de escaleras, cuartos interiores, retretes y vertederos. Al oeste del montículo sobre el que ahora se alza una pequeña estupa budista con su monasterio, había una gran cisterna que Sir John Marshall describió como un vasto establecimiento hidropático. Pero es más probable que originariamente formara parte de la ciudadela que, como dice Sir Mortimer Wheeler, era un centro a escala significativa de la vida religiosa o administrativa. Si, como parece, esta interpretación fuera correcta, estaríamos ante uno más de los numerosísimos casos en que un santuario antiguo ha retenido su carácter sacro a través de los siglos. En el siglo III o IV después de Cristo, se levantaron sobre el montículo un monasterio budista y un relicario de ladrillo o estupa con su correspondiente patio, y junto al mismo hay ruinas de lo que pudo ser el lugar donde se efectuaban las abluciones rituales, como en los templos hindúes de hoy. Es posible que las 8 salas pequeñas del claustro que rodea la cisterna, cada una con una celda encima, fueran utilizadas por los sacerdotes encargados del culto acuático del santuario central. El plano del conjunto parece indicar que estaba proyectado para miembros de una orden sacerdotal, cada uno de los cuales viviría en su celda, con su cuarto de baño enlosado debajo y una escalera de entrada particular. Seguramente esos sacerdotes tendrían la obligación de realizar sus abluciones a determinadas horas y de oficiar en las reuniones multitudinarias que se celebraban en las grandes ocasiones ceremoniales. Con toda probabilidad, tenemos aquí, por tanto, el prototipo de la purificación por el agua que ha llegado a convertirse en rasgo tan destacado de la India hinduista,
sobre todo en forma de baño ritual en los ríos sagrados. Aunque el templo propiamente dicho subyacente a la estupa, caso de haberlo, no ha sido todavía identificado, el carácter general de la zona de la ciudadela de Mohenjo-Daro desmiente la hipótesis anterior de que la civilización del Indo o de Harappa era un pacífico régimen democrático desprovisto de fortificaciones, torres templo y de los demás elementos militares, sociales y religiosos de las monarquías sagradas del Oriente Medio. Una observación más rigurosa ha convencido a Sir Mortimer Wheeler de que en realidad existía en esta región, lo mismo que en la antigua Sumeria, un gobierno de ciudadelas con defensas a gran escala y todos los síntomas de un poder autocrático centralizado que desde las dos sedes principales de gobierno, Harappa y Mohenjo-Daro, ejercía una soberanía unitaria sobre los reinos respectivos del norte y del sur, con una autoridad teocrática suprema. Lo demuestran la uniformidad del trazado y servicios de las ciudades, el carácter de centro cívico y religioso del templo ciudadela y la administración secular, cuidadosamente ordenada bajo sanción divina y sobre las pautas sentadas por los reyes sacerdotes de Mesopotamia. Además, parece ser que la monarquía sagrada estaba íntimamente asociada al culto de la diosa madre, como en Babilonia. Algunos de los edificios más pretenciosos de Mohenjo-Daro pueden haber sido santuarios erigidos en su honor, y parece como si en todas las casas hubiera habido figuras de barro de una deidad femenina de aspecto idéntico al de la Gran Madre de Oriente Medio antiguo, y de función idéntica a la de las innumerables diosas locales que se veneran en la India como dispensadoras de vida y fecundidad, personificaciones en efecto, del principio femenino que el hinduismo llama Sakti. Aún más significativas para el estudio del hinduismo son las figuras de un dios con cuernos y tres rostros, sentado en un escabel con los talones juntos, en la postura de un yogi sumido en meditación profunda. En un sello aparece rodeado por dos ciervos o antílopes, un rinoceronte, un elefante, un tigre y un búfalo. El mismo ostenta dos cuernos parecidos a los de un búfalo o toro, y entre ellos una elevación en forma de abanico. Todo indica que nos hallamos ante un prototipo del gran dios indio Shiva como señor de los animales, Pasupati, a quien tan a menudo se representa con varios rostros. Era uno de los dioses hindúes más antiguos, y en calidad de destructor componía la gran tríada junto con Brahma, el creador, y Vishnu, el conservador. La complejidad de su carácter se debía a que, como Ra en Egipto, absorbía en sí las funciones de muchos dioses. Aunque especialmente asociado a la destructividad, se le identificaba también con los procesos de la reproducción como autor y dador de la vida. Por eso eran símbolos suyos el lingam y el yoni, figuraciones convencionales de los órganos generativos masculino y femenino. Tanto en Mohenjo-Daro como en Harappa se han encontrado símbolos fálicos en forma de piedras cónicas y anillos grandes del mismo material que se supone serían yonis. Y se piensa, por tanto, que en la civilización del Valle del Indo, el culto a un dios de la fertilidad o de la vegetación análogo a Shiva, que personificaba los poderes reproductores de la naturaleza, estaba ya lo bastante establecido como para convertirse en elemento permanente de la religión india. En efecto, Sir John Marshall no vacila en afirmar que la religión de la población del Indo es tan característicamente india que apenas se distingue del hinduismo actual, o al menos de ese aspecto del mismo que aparece vinculado al animismo y los cultos de Shiva y la diosa madre, aún hoy día las dos fuerzas más pujantes de la religión popular. De lo dicho cabe deducir que los comienzos del hinduismo hay que buscarlos en esta civilización antiquísima, que antes de establecerse en el noroeste de la India, tuvo tras de sí un largo período de desarrollo. El tercer milenio antes de Cristo registró la confluencia de tres grandes corrientes de cultura,
las de Mesopotamia, el Elam y el Valle del Indo, cuyo lugar de origen habría que situar en algún punto entre Sumeria y Mesopotamia y la India, probablemente en las mesetas iranianas. Fue en las ciudades del Indo en las que la vida transcurrió con escasos cambios desde aproximadamente 2500 a.C. hasta el momento en que, más de 3000 años después, fueron abandonadas en ruinas, donde se sentaron las bases de algunos rasgos característicos del hinduismo. Más tarde, hacia 1500 a.C., llegó a la región una tradición religiosa muy distinta, importada por un pueblo de alta estatura y tez clara, de raza y lengua indoeuropeas, que se llamaba a sí mismo ario. Atravesando los pasos montañosos del Hindu Kush, estas poblaciones se derramaron sobre la India noroccidental y con toda probabilidad encontraron las ciudades anteriores en ruinas, ya que al parecer habían sido destruidas por bárbaros del oeste antes de la invasión aria. Fue la coincidencia de este influjo del noroeste con el movimiento migratorio hacia el este en el Valle del Indo y la religión circundante la que, al romper la solidaridad de la civilización urbana estática, despejó el camino para la fusión de varias culturas diversas en una tradición religiosa común bajo la influencia consolidadora del hinduismo. La llegada de los arios. El origen de este pueblo indoeuropeo y de su lengua ha sido tema de discusión durante largo tiempo, sobre todo en los años en que los nazis alemanes le prestaron una significación política particular. Dejando a un lado nacionalismo y política, lo más probable es que la cuna de los arios estuviera situada en las estepas del sur de Rusia y al este del mar Caspio, donde en el segundo milenio antes de Cristo el caballo fue domesticado por agricultores particularmente nómadas que desarrollaron una cultura de tipo guerrero. Aunque habitaban en pequeños poblados cultivando cereales y criando rebaños, su organización social no era urbana, sino tribal, y su religión era una forma de culto naturalista. Ambas cosas les diferenciaban de la complicada civilización urbana del Valle del Indo, con su diosa madre acompañada de ritos de fertilidad y su gobierno por reyes sacerdotes. Hablaban el mismo tipo de lengua, el sánscrito, que sus parientes europeos introdujeron lo que se denomina grupo lingüístico centum, que incluye las lenguas latinas, griegas, celtas, teutónicas, germánicas y eslavas, dado que se llamaban a sí mismo arias, nobles, de donde procede el nombre Irán, se les conoce por arios o indoeuropeos. Por tanto, aunque ario es realmente una designación lingüística como semita, de hecho representa un grupo de pueblos que en dos ramas se abrieron camino hasta la India y Europa desde su lugar de origen común, ubicado probablemente, como ya hemos dicho, entre Rusia meridional y el Turquestán, a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Fueron ellos los introductores en la India de un nuevo tipo de cultura y religión cuando, agrupados en pequeñas aldeas, se asentaron con sus rebaños en el Punjab. Más tarde migrarían hacia el este. Cada aldea estaba regida por un jefe local o raja, cuyo cargo era hereditario, y por contraste con los habitantes autóctonos de tez más oscura, a los que llamaban dasa, un término despectivo que en sánscrito llegó a significar esclavo, los nuevos pobladores se declaraban a sí mismos de estirpe y sangre noble, es decir, arias. Sin embargo, parece que fue la fusión de la civilización del Indo con la cultura y la lengua de los arios lo que dio origen a los mejores logros de la India en religión, filosofía, mística, literatura y ética. Las sucesivas invasiones, cada una de las cuales venía a ahondar la discrepancia entre los recién llegados y los pobladores anteriores, hicieron necesario organizar y racionalizar a todos estos diversos grupos culturales, religiosos y lingüísticos dentro de una estructura social única de relaciones bien definidas. Para ello se establecería, andando el tiempo, el sistema de castas, que hasta nuestros días viene siendo un rasgo característico de la organización religiosa y social de la India.
El sistema de castas. Este sistema debió desarrollarse gradualmente. Los Vedas, libros sagrados de hacia el 1000 a.C., no lo mencionan, pero en el siglo V a.C. estaba ya bastante extendido. Durante los 2 siglos anteriores, los arios del Valle del Ganges se habían constituido en estrato superior de la población en muchos distritos regidos por rajás hereditarios, con los no arios como clase más inferior. Aunque no había entre ellos líneas divisorias tajantes, 4 grupos sociales definidos se hallaban en vías de formación. El de los kshatriyas, o nobles y guerreros, el de los brahmanes, o sacerdotes, el de los vaishyas, o comerciantes, campesinos y artesanos, y el de los shudras, o siervos no arios. Además, los 3 primeros grupos tendían a diferenciarse de los no arios de tez oscura. Fue esta barrera de color lo que dio nombre al sistema de castas, porque la palabra que en hindú significa casta es varna, color. En la práctica, sin embargo, puede decirse que todos los aspectos de la vida cotidiana llegaron a estar regulados por el sistema a través de la herencia y la ocupación, con una serie de normas inflexibles que gobernaban el matrimonio mixto, intimidades sociales como el beber de la misma copa o compartir la comida, la preparación de los alimentos, la aceptación de agua, el uso de caminos, escuelas y templos, y la indumentaria. Fuera de estas 4 castas, y a medida que el sistema se desarrollaba e imponía con mayor rigidez, ha ido quedando excluido un sector considerable de la población que actualmente se calcula en unos 55 millones de personas. Son los sin casta o parias, entre los que se cuenta un grupo de intocables. Se ocupan de las tareas ceremonialmente impuras y contaminantes, tales como la recogida de basuras, el lavado de la ropa y el curtido del cuero, y en consecuencia se les prohíbe todo contacto directo con los hindúes de casta. Según la visión tradicional del Código de Manu, una colección de preceptos morales reunida hacia el 200 a.C., todo hindú de casta pertenece a una de las 4 varnas, que se supone brotaron del cuerpo del Creador. Por razón de su origen divino, cada uno de estos grupos debe mantenerse separado de los restantes, sin interacción alguna entre sus miembros desde su nacimiento hasta su muerte. En la práctica, sin embargo, las castas se han fragmentado en diversos subgrupos, algunos de los cuales han experimentado profundos cambios de naturaleza y funciones, por lo que incluso se ha llegado a permitir, a veces con bastante fluidez, el matrimonio entre subcastas inferiores y superiores. Las normas relativas a la alimentación se han observado con mayor rigor que las que se refieren a la indumentaria, pero pese a ciertas desviaciones y modificaciones, el sistema ha engendrado una estructura social estática en la que el estatus y la ocupación vienen fijados por una base hereditaria que, bajo la influencia de la doctrina de la reencarnación, ha restringido todo cambio de fortuna a las vidas futuras del individuo. En el presente, cada cual está obligado a permanecer en el lugar social para el que ha nacido, con sus deberes y ocupación prescritos, y las muchachas son prometidas a sus futuros maridos en la infancia, o aún antes de nacer, de acuerdo con la normativa de las castas. La religión de los Vedas. Es innegable que este sistema ha ejercido una poderosa influencia en orden a la estabilidad religiosa, cultural y política, manteniendo de generación en generación una tradición continuada que aseguraba la unidad a través del equilibrio y la cooperación de todos los miembros de la comunidad, considerados como partes vitales del cuerpo del Creador. Sin embargo, hasta que los arios renunciaron a su modo de vida nómada para asentarse en el enervante valle del Ganges, no abandonaron su cultura pastoril anterior y su robusto optimismo en favor de una filosofía social y política estática, negadora del mundo, que hallaría expresión en el sistema de castas, la ley del karma y la doctrina de la reencarnación. Sus himnos anteriores, los del Rig Veda,
En sánscrito la palabra Vedas significa saber o sabiduría e incluye un número muy elevado de textos, el más antiguo de los cuales es la colección de más de 1 millar de himnos, usados como oraciones y encantamientos, que forman los 10 libros llamados el Rigveda o Veda de la Alabanza, puestos por escrito en torno al siglo 8 a.C., pero compuestos antes del 1000 a.C., presentan un panorama muy distinto de la vida tribal, vagamente organizada en grupos de familias emparentadas o clanes, con cada tribu regida por su rey y adorando a una serie de dioses naturalistas. Vyauspitar, el ser supremo; Varuna, el cielo que todo lo abarca; Surya, el sol; Usas, la aurora; Indra, la tormenta; Agni, el fuego; y los Maruts, los vientos. Cuando por primera vez pasaron a la India, los arios eran, pues, un pueblo pastoril politeísta típico, indistinguible en ese aspecto de sus parientes protonórdicos del sureste del Cáucaso. En ese estado debieron mantenerse durante el periodo que cubre la literatura sagrada védica, desde muy avanzado el segundo milenio antes de Cristo hasta finales del siglo VII antes de Cristo, fecha en que la casta sacerdotal de los brahmanes empezó a dominar cada vez más la situación, en su calidad de oficiantes de los sacrificios de los que dependía toda existencia en el cielo y en la tierra. Entretanto, sin embargo, el pensamiento y la práctica religiosos se habían ido distanciando de la optimista tradición politeísta anterior y aproximándose al panteísmo. Al principio se veneraba y rendía culto a los diversos aspectos de la naturaleza, bajo la forma de dioses que los personificaban y que en ocasiones eran deidades muy antiguas. Tal es el caso de Diaspítar, prototipo del Zeus griego y el Júpiter romano, o de Indra, que al introducirse en la India asumó un lugar muy destacado como dios de las tormentas y de la guerra. En su país de origen, los arios preparaban un licor intoxicante llamado soma, que se extraía de una planta sagrada y se ingería a manera de bebida sobrenatural, como el néctar entre los griegos o el cava en Polinesia. Los habitantes primitivos del Irán lo conocían con el nombre de Ahoma y se ofrecían a los dioses en forma de libación, hasta que más adelante llegó a personificársele como el dios Soma, cuya presencia se creía necesaria para la ofrenda del sacrificio. En la trituración de las hojas de la planta entre piedras para obtener el jugo embriagador, se veía la inmolación del dios, el rey Soma. De modo semejante, ningún sacrificio era eficaz sin la presencia de Agni, el fuego sagrado, cuya llama purificadora borraba el pecado y la culpa, en el sentido hindú de esos conceptos. El brahmanismo. El conservador del orden natural y guardián de la ley moral era Varuna, que ejercía sus funciones de poder divino universal a través de un misterioso principio abstracto llamado Rta, RTA, que gobernaba tanto al cosmos como a los dioses. Se pensaba que el fuego sagrado era su auriga, el que engancha los corceles y sostiene las riendas de Rta, porque fue la ofrenda sacrificial, de la que Agni era Señor Supremo, la que progresivamente se fue convirtiendo en el medio por el que se mantenían todas las cosas del cielo y de la tierra. Varuna era el aspecto ético de este orden, y el bien y la verdad confluían en el símbolo del fuego. Ambos estaban bajo el control del rey de los sacerdotes, y Agni pasó a ser mediador entre el cielo y la tierra. Correspondía al sacerdote presidente, el Brahman, llamado así porque él manipulaba el poder sagrado o Brahman inmanente en el sacerdocio, el sacrificio y la manifestación inspirada, construir el altar del fuego, compuesto de ladrillos colocados en 7 capas en forma de halcón, en representación de la estructura del universo, el cuerpo de Agni y los Vedas. Se creía que a medida que erigían el altar ladrillo a ladrillo, los sacerdotes repetían el proceso de la creación.
Una vez completada la ceremonia y ofrecido el sacrificio, quedaba restaurada la unidad de la creación, y el cuerpo del Creador era devuelto a la vida, como la momia revivificada de Osiris en Egipto. A finales del siglo VII a.C., los brahmanes, firmemente establecidos dentro del sistema de castas como maestros del ritual sacrificial y del conocimiento sagrado, Veda, del que dependían todas las cosas del cielo y de la tierra, habían llegado a ocupar una posición única de poder y privilegio en la sociedad. La realización absolutamente correcta de la que dependía la eficacia de algunos de los ritos requería a veces semanas o meses. De hecho, el sacrificio del caballo se prolongaba durante más de un año. Todo ello exigía un adiestramiento complejo e instrucciones pormenorizadas para la práctica del culto, así como alguna explicación de lo que se decía y hacía en forma de comentarios. De ahí que en torno al 700 a.C. se añadiera a los 4 Vedas un voluminoso conjunto de literatura en prosa, los Brahmanas, que con la finalidad principal de servir como libros de texto a las distintas escuelas de brahmanes, describían, explicaban y daban instrucciones prácticas para la realización de los ritos sacrificiales. Recopilados y traducidos al inglés dentro de la serie Sacred Books of the East, estos textos no son precisamente amenos, pero constituyen una fuente de información sumamente valiosa acerca no sólo de la dignidad sacerdotal y sus deberes, sino también de los derroteros que siguió el pensamiento hinduista durante los siglos 8 y 7 a.C. La figura que más destaca en los brahmanas es la del dios Prajapati, señor de la producción y personificación del principio creador, a la vez creador y creación. Llevaba a cabo sus operaciones creadoras a través del orden universal cósmico y moral, Rita, y mediante el sacrificio de sí mismo a manos de los dioses, se originó el universo, compuesto de tantas partes como su cuerpo. Luego de producir las aguas, el sol, las estrellas y la tierra, creó a los animales y al hombre, y finalmente a los dioses. Este proceso de creación es el que renovaban los sacerdotes en sus sacrificios rituales, pues en el Satapatha-brahmana se nos dice que el sacrificador es el dios Prajapati en su propio sacrificio. Al hacerse sacrificio, el sacrificador se fundía con el universo en todas sus partes, y la creación entera se resolvía en una unidad sostenida por la ofrenda, en la que el cuerpo del creador, Prajapati, de nuevo era despedazado y restaurado para la conservación del mundo. Los Upanishads. El desarrollo de esta línea de pensamiento, de no muy fácil comprensión para la mentalidad occidental, había de inaugurar uno de los más grandes períodos especulativos de la historia de la religión. Se dice en los Brahmanas que Prajapati, el señor de la creación, se reprodujo por medio de un huevo de oro, del que salió el Brahman como principio creador neutro e impersonal. Como ya se ha explicado, se daba el nombre de Brahman al poder sobrenatural o mana actuante en la palabra hablada, Veda, y en la actividad cósmica, Reta, generada por el ritual sacrificial. Abarcaba por consiguiente el hechizo mágico, el ritual sagrado y el orden divino universal más allá de los dioses. Llenaba el universo y creaba y gobernaba todo lo existente. No había más que un paso de esta concepción del Brahman a la de un absoluto panteísta existente por sí y en sí, sin relación con ningún otro ente externo a él, en el que Dios y el universo serían una misma cosa. Por definición, el Brahman era Advitiyam, sin segundo. Era imposible, pues, que el hombre entrara en relación o unión personal con uno, suma de toda existencia, ya que esa unión implicaría algo distinto del uno o absoluto con el que éste pudiera unirse. Esta doctrina panteísta fue desarrollada y sistematizada por un notable grupo de místicos que aproximadamente desde el 600 a.C. en adelante, llevando vida de eremitas en los bosques, fueron compilando una serie de tratados muy abstrusos. Los Upanishads
término que significa sentarse junto al maestro, es decir, reunirse sus discípulos en torno a él. El objeto de la sesión era descubrir la realidad última, el absoluto, sobre la que se apoya la existencia del universo y también el verdadero sentido de la vida humana. El hecho de que este movimiento fuera en gran medida una reacción contra las pretensiones y la enseñanza artificial de los brahmanes y los brahmanas sugiere que posiblemente tuvieran su origen en distintos planteamientos del problema por parte de los sacerdotes y príncipes de la India antigua. Así, en algunos de los primeros Upanishads se evidencia claramente una hostilidad muy arraigada hacia el orden ritual brahmánico, y las nuevas doctrinas sobre el universo se atribuyen a miembros de la realeza, a quienes los brahmanes piden instrucción. Pero donde más a menudo aparece esta divergencia es en la sustitución de la interpretación literal de los ritos por una interpretación alegórica. El sacrificio del caballo, por ejemplo, se convierte en un acto de meditación en el que el universo es ofrecido místicamente por el contemplador en lugar del caballo, y mediante un acto supremo de renuncia, la realidad, tal como se manifiesta en el elemento divino que hay en el hombre o Atman, se une a la realidad cósmica divina o Brahman. En efecto, el objetivo de los maestros upanishádicos era establecer una vía del conocimiento que permitiera a los que adoptasen la técnica de meditación prescrita alcanzar finalmente la identificación completa con la realidad única y última que subyace a toda existencia, esto es, con el Brahman. Es esto lo que se resume en el Chandogya Upanishad, en la frase Tat Tavam Asi, tú eres eso, que significa que el alma individual, Atman, ha realizado su identificación con el Brahman, el absoluto incondicionado. Entonces, y sólo entonces, es posible la liberación de todas las condiciones restrictivas de la vida en el mundo fenoménico del tiempo y el espacio, mundo que en último término es ilusorio. Llegar a este estado de bienaventuranza es alcanzar la paz libre de pasiones del nirvana, literalmente apagar o enfriarse, ideal budista apenas diferente de la moksha o liberación de los Upanishads. La reencarnación y la ley del karma. Ahora bien, la absorción en el absoluto es un proceso muy largo y trabajoso, que normalmente requiere un número indefinido de reencarnaciones. Se llama a este proceso samsara, viaje o transmigración, porque mientras el alma o Atman permanezca presa dentro de un cuerpo, estará destinada a renacer en otro cuerpo terrenal, dentro de una forma de vida más elevada o más alta según las acciones, karma, que haya obrado en su existencia anterior. Si bien la doctrina de la reencarnación ha sido una creencia recurrente en la historia de las religiones a lo largo de los siglos, la ley del karma es peculiar de la India. De acuerdo con esta doctrina, el destino de todo hombre está determinado por una ley inexorable de acción y reacción, el karma, hasta que con la liberación o moksha cesa la sucesión de renacimientos, samsara. Todo pensamiento, toda palabra, toda acción tienen sus consecuencias en la fijación de la suerte del individuo en sus existencias futuras. Por tanto, cada vida, con todos sus placeres y penalidades, es el resultado necesario de las acciones de las vidas pasadas, y a su vez, por sus propias actividades, se erige en causa de futuros nacimientos. Lo que el hombre siembra, eso mismo recoge en sucesivos retornos a la tierra dentro de un nuevo cuerpo, que puede ser el de un místico, el de un paria, el de un perro o el de un cerdo. Debe, pues, practicar las buenas obras, la disciplina mental y técnicas de meditación y concentración en el pensamiento puro, como las que prescribe el sistema del yoga, con objeto de experimentar cuanto antes la identificación completa del yo o Atman con el Brahman y escapar así del ciclo de renacimientos. Los métodos a adoptar para la consecución de este objetivo han variado mucho según las épocas y las escuelas. Mientras que la vía del conocimiento, Jnanamarga, por ejemplo, ha hallado su expresión práctica en el yoga, la vía de las obras,
Karma Marga ha sido muy practicada mediante la observancia de los ritos y deberes tradicionales, con la esperanza de acumular así un karma favorable y meritorio. En las escuelas vedánticas y en los Upanishads más tardíos se observa efectivamente una tendencia de regresión al ceremonial védico primitivo y a los dioses principales del sistema sacrificial en un intento de combinar las escrituras más antiguas, los Vedas, con el orden ritual brahmánico, el ideal ascético, tapas y la vía del conocimiento, Jnanamarga. El ritual, que había dejado de ser un procedimiento sacerdotal para la conservación del universo, se convirtió entonces en medio de purificar el corazón y lograr la emancipación o moksha. Aún dentro de la escuela más ortodoxa de la vía de las obras, Karma Marga, los ritos y ceremonias eran solamente un medio de adquirir méritos suficientes para pasar después de la muerte a uno de los muchos cielos, o para reanudar en forma de Brahman el viaje hacia la unión final con el Brahman, que seguía siendo la meta última de la existencia. El hinduismo sectario. Entretanto, en el hinduismo popular se acusaba una tendencia creciente a aislar a uno u otro de los dioses védicos como objeto de devoción personal. El Bhagavat, el bendito, atraía hacia sí un amor ardiente. La Bhakti, en respuesta a los beneficios otorgados. Esta vía de la devoción, o Bhakti Marga, estaba ya establecida hacia el 200 a.C. como movimiento sectario en torno a dos grandes dioses, Vishnu y Shiva, que como ya se ha explicado parecen tener antecedentes en la civilización del Indo, allá por el segundo milenio antes de Cristo. Es muy probable, pues, que, aunque de aparición relativamente tardía, la Bhakti fuera una forma de religiosidad muy antigua revivida en la época Maurya, del 322 al 185 a.C., cuando las invasiones procedentes de Asia Central determinaron profundos cambios en la religión y la cultura de la India. En aquel batiburrillo de ideas e influencias nuevas, muchos dioses, unos de origen local, otros importados de fuentes arias o no arias, se fundieron con las figuras de Vishnu y Shiva. De ahí que sus sectas respectivas, el Vishnuismo y el Shivaísmo, fueran un conglomerado de monoteísmo, politeísmo y panteísmo. Lo que ahora conocemos con el nombre de hinduismo es en realidad el resultado de esa mezcla de elementos heterogéneos en un sistema de creencias y prácticas mixto. La vía del conocimiento, ya sea en su forma monista, upanisádica o dualista, Samkhya ha constituido la base de los sistemas ortodoxos de filosofía hinduista formados entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Y de ella, como veremos, surgirían dos reformas, una de las cuales había de tener consecuencias trascendentales para la historia de las religiones. De todos modos, era demasiado abstracta, oscura y mística para satisfacer las necesidades espirituales del hombre medio. Por eso, y sin negar la verdad o la eficacia que la vía del conocimiento o la vía de las obras puedan encerrar para los capaces de elevarse a las alturas de experiencia mística que una y otra presuponen, el hinduista vulgar ha buscado su camino de salvación en alguna de las sectas de la Bhakti, algo muy semejante a lo ocurrido en el cristianismo, donde la religiosidad popular se ha centrado en torno a Cristo y el culto a los santos, quedando la incomprensibilidad del Dios uno y trino como trasfondo de la fe y la práctica, más personales de la religión piadosa. Así, las dos grandes epopeyas de la India, el Ramayana y el Mahabharata, presentan el hinduismo en su aspecto popular en términos de devoción personal. El Ramayana, como su nombre sugiere, narra las aventuras de Rama en más de 24.000 dísticos escritos por el poeta Valmiki en el siglo IV a.C., a los que mucho más tarde, hacia el siglo II después de Cristo, se añadieron los libros primero y séptimo. El protagonista, un personaje intrépido un poco al estilo de Sir Galahad de la leyenda artúrica, está casado felizmente con Sita, una princesa encantadora, cuando ella es raptada por el rey demonio de Ceilán. Rama consigue entonces la ayuda del rey de los monos, que desde la copa de los árboles descubre el paradero de Sita, y al final los esposos se reencuentran.
Este sencillo argumento, complicado en el relato por la incorporación de numerosos cuentos populares, sirvió de base a un culto que no sólo veneraba a Rama como avatara o descenso de Vishnu, sino que inclusive llegó a adorarle como Dios supremo que salva a los que a él se aferran como se aferra un monito a su madre o que lleva a sus elegidos como una gata lleva a sus gatitos cogidos del pescuezo. El Mahabharata es una epopeya monumental de 100.000 dísticos compuestos entre el 400 a.C. y el 400 después de Cristo, que describe la lucha fratricida entre dos familias de primos, descendientes ambas de su bisabuelo común Kuru. Al cabo de 18 días de lucha encarnizada, los Kurus son destruidos y sus rivales, los Pandavas, inician un reinado sobre el país que acabará con su ascensión al cielo. Pero en el momento de trabar combate, Arjuna, el caudillo de la familia Pandava, vacila ante la idea de hacer la guerra a sus parientes y amigos. Entonces el auriga de su carro, Krishna, le explica que es preciso cumplir los deberes de casta a cualquier precio y le conforta recordándole que no es posible dar muerte al alma. El Gita. Es este diálogo el que registra el Bhagavad Gita, el cántico del bienaventurado, bajo la forma de una alegoría que ha llegado a ser uno de los clásicos de la literatura sacra. Como el misterio medieval inglés Everyman, cuenta una historia de conflicto interno entre el deseo y la voluntad en la búsqueda de la salvación. Krishna, a quien se representa como encarnación o avatara de Vishnu, empieza exponiendo a Arjuna los deberes de casta. Como guerrero está obligado a luchar en una guerra justa. Pasando a la búsqueda filosófica, Krishna explica que la absorción en el absoluto se logra mediante la meditación que conduce a la acción justa, haciendo hincapié en el valor de la actividad, el cumplimiento de las obligaciones de casta y la vía de las obras. Seguidamente se nos dice que la fe amante y la devoción personal, la bhakti, es el más importante de todos los principios, porque con él se alcanza la salvación. A la entrega total del corazón sigue la redención del alma, y en palabras que recuerdan al Evangelio cristiano, el poema concluye con una llamada apasionada de Krishna que ante el atemorizado Arjuna se transfigura en Vishnu, el Brahman eterno en forma de Dios. Entrégame tu alma, sé fiel a mí, ofréceme sacrificios, hónrame, así vendrás a mí, en verdad te lo prometo, porque me eres muy querido. Deja todos los demás deberes y preceptos y ven a mí, y alégrate, porque yo te liberaré del pecado. Al ser un poema de orígenes mixtos, cuyas secciones más antiguas datan probablemente del 300 al 250 a.C., el Gita, antes de alcanzar su forma actual en el siglo II después de Cristo, había combinado en un solo sistema todas las vías de salvación conocidas. En él, algunos de los más sublimes pensamientos de los Upanishads aparecen asociados a las doctrinas del Samkhya y del Yoga, que a su vez se superponen a las del Vedanta, unificado todo ello en una devoción común a Krishna como salvador personal. En realidad, es su amplitud doctrinal, más que la belleza de su lenguaje, lo que ha hecho de él un evangelio eterno, portador de un mensaje para todos los hombres de todas las épocas. Se ha llegado a calificarle de Nuevo Testamento del hinduismo, ya que es para los hinduistas lo que la Biblia para los cristianos, el Antiguo Testamento para los judíos y el Corán para los musulmanes. Obras, fe y conocimiento ocupan en él sus respectivos lugares, y junto a ellos la doctrina de la bhakti y la exaltación de los deberes de casta por encima de cualquier otra obligación. Es, en efecto, una trama multicolor sobre una urdimbre bhakti. Resulta, sin embargo, un conjunto demasiado heterogéneo para ser armonioso. Las hebras que más destacan son las del sistema dualista Samkhya, que casi tan antiguo como el monismo de los Upanishads, no casa bien con la doctrina del Brahman como única realidad última.
La filosofía Samkhya se atribuye a Kapila, que vivió quizá en el siglo VII a.C., y afirma que hay dos realidades eternas. Una, la Prakriti, es la materia o mundo de las apariencias, y de ella proceden la existencia, la actividad y el cuerpo material. La otra la componen un número infinito de almas individuales, cada una de ellas llamada Purusa, independiente y eterna. El Purusa es un espectador pasivo de las miserias de la vida, consciente en este mundo, porque ignora su naturaleza espiritual. Prisionero de su cuerpo material, Prakriti imagina estar sujeto a los cambios que éste experimenta desde su nacimiento hasta su muerte. La salvación reside en el reconocimiento de este error fundamental, no como en la tradición upanishádica, en la identificación del Atman con el Brahman. El alma, en fin, ha de tomar conciencia de que es sólo un espectador, no un actor, en el drama de la existencia. El jainismo. De este sistema nacieron dos importantes herejías hinduistas, una y otra fruto de sendas búsquedas de una salida a la ley del karma y el proceso de renacimiento. La primera de ellas parte de Vardhamana, hijo del jefe de un clan kshatriya nacido hacia el 540 a.C. cerca de Vaisali. Insatisfecho con el idealismo monista que reducía el mundo de la experiencia cotidiana a una ilusión y repudiando las pretensiones de los brahmanes, Vardhamana fijó su atención en la asociación de alma y cuerpo tal como la entendía la filosofía Samkhya y vio en ella el mal fundamental. Mientras el alma, a la que él llamó Jiva, permanezca encerrada bajo estratos de karma, jamás podrá comprender que es de naturaleza puramente espiritual y posee sabiduría, poder y bondad ilimitados. Durante 12 años, Vardhamana practicó una ascesis severísima hasta alcanzar a la edad de 42 el conocimiento espiritual pleno o Kevala y convertirse así en Mahavira, el Venerable. En los 30 años siguientes recorrió la región enseñando su sistema y organizando el movimiento que tomó su nombre de la palabra Jina, que significa el que ha vencido sus pasiones, y obteniendo un dominio absoluto sobre sí mismo. Para alcanzar esta condición, los aspirantes convivían en comunidades religiosas sin organización estricta, que más adelante se dividieron en dos facciones rivales, la de los vestidos de blanco y la de los vestidos de aire, llamados así porque los primeros iban vestidos y los segundos desnudos. Ambas órdenes buscaban la liberación mediante las prácticas de austeridad, la meditación intensa y un control riguroso del pensamiento y las pasiones. Les estaba prohibido quitar la vida a cualquier ser animado y también la mentira, el hurto, la sensualidad y todo tipo de atadura terrena. Había asimismo laicos que sin abandonar el mundo hacían los mismos votos, pero sustituyendo el celibato por una vida casta y la renuncia absoluta por la reducción de sus pertenencias de uso cotidiano al mínimo indispensable. Ello significa que los jainíes no han podido consagrarse a ninguna ocupación que, como la agricultura, la carnicería, la pesca o la cervecería, lleve consigo la destrucción de cualquier tipo de vida. Por consiguiente, han adoptado profesiones de negocios como comerciantes, banqueros, abogados y terratenientes. Esta limitación les ha resultado económicamente ventajosa y hoy día forman una comunidad próspera y acomodada, muy respetada y bien dirigida. Pero siguen siendo un pequeño grupo ecléctico de aproximadamente 1,5 millones de adeptos, concentrados en su mayor parte en la región de Bombay. Es indiscutible hasta qué punto sea lícito considerarles como organización religiosa, dado que en su disciplina no hay lugar a la idea de un Dios o absoluto. Por el contrario, siempre han repudiado esa clase de conceptos, interpretando la fe como recto conocimiento de la relación entre materia y pensamiento y su aplicación práctica como la línea de conducta a adoptar para alcanzar la emancipación, sin mediación alguna entre el orden temporal y el mundo eterno. El budismo.
Una generación después surgió otro movimiento contemporáneo del jainismo, con el que le unían muchos puntos comunes, pero destinado a ser una de las grandes religiones de la humanidad. Al igual que Mahavira, Siddhartha, al que más tarde se conocería con el nombre de Buda, nació a mediados del siglo VI a.C., en el seno de una familia aristócrata de la casta kshatriya, los Gautama. Parece que su padre era un jefe del clan Sakya, en el norte de la India, a unos 150 kilómetros de Benarés, en las estribaciones del Himalaya. En torno a su nacimiento y niñez han brotado numerosas leyendas, pero es poco lo que se sabe con certeza sobre su formación. Hay motivos para creer, sin embargo, que la vida en el hogar en que creció, como ha dicho Kenneth Saunders, no sería muy distinta de la de un castillo escocés en la Edad Media. Se nos dice que antes de cumplir los 20 años se casó con la hija de un jefe vecino, a quien se califica de princesa. De este matrimonio nació un hijo, pero Siddhartha, o Gautama como se le suele llamar, con un gesto típicamente hindú, abandonó su hogar en busca de algo que le permitiera sobreponerse al sufrimiento y deterioro de cuantas cosas terrenales veía en torno a sí, y descubrir un sentido más elevado y permanente en la vida y el destino humano. Tras vestir la túnica amarilla de los ascetas, consultó en primer lugar a dos brahmanes que vivían en cuevas en un monte cercano a Rajagaha, ciudad real de la provincia de Magadha. Pero poca iluminación pudo obtener de ellos más allá de la abstracción mística subjetiva, el reino de la nada como remate a una vida de meditación. Y después de un breve periodo de vida errante, fijó su residencia en las profundidades del bosque de Urubela. Durante 6 años practicó allí, según la tradición, austeridades cada vez más sobrehumanas, hasta ponerse al borde de la muerte. Reducidos a la piel y los huesos por efecto de sus rigurosas disciplinas, él y los otros 5 ascetas que se le habían unido seguían sin encontrar un camino que condujese a la iluminación. Convencido de la inutilidad de semejante ascesis, Gautama se separó entonces de sus compañeros para seguir un camino intermedio entre la mortificación infructuosa y la vida de los placeres. La iluminación del Buda. Peregrinaba como mendicante por Magadha cuando, apartándose del camino, se internó en una arboleda deliciosa en el lugar hoy conocido como Bodhgaya, donde ahora se alza el templo Mahabodhi. Allí se sentó en una postura de yoga bajo un árbol bodhi junto a un arroyo claro y decidió permanecer así hasta alcanzar la iluminación. Hecha esta promesa, relajó su voluntad, reconoció sus fracasos anteriores y se vio recompensado por una gran experiencia, disfrutando durante 7 días del gozo de la emancipación. Comprendió entonces que la causa de todas las miserias humanas es el deseo, tana, que nace de la voluntad de vivir y la voluntad de poseer. Mientras no se tome conciencia de este hecho, no se podrá avanzar hacia la paz del nirvana. Partiendo de este principio básico, Gautama, que era ya el Buda o iluminación, enunció sus 4 verdades nobles que por medio del sendero de 8 divisiones conducirían al conocimiento espiritual y sabiduría superior que tan denodadamente había luchado por conseguir. Con la filosofía Samkhya en que había sido educado como telón de fondo, Gautama daba comienzo a su diagnóstico de todos los males que aquejan al hombre, señalando la universidad del sufrimiento o dukkha, patente en el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte y la reencarnación. Esa era la primera de las 4 verdades. La segunda se refería a la causa del sufrimiento, que no es otra que el deseo intenso o tana. Para dominar el deseo equivocado es preciso aniquilar toda ambición. Solo entonces se podrá alcanzar el estado mental latente, libre de pasiones, llamado nirvana en sánscrito y nirvana en pali, la lengua sagrada del budismo antiguo. A tal fin, y según afirma la 4ª verdad noble, hay que seguir el sendero de 8 divisiones, a saber, fe justa, resolución justa, palabra justa, conducta justa, ocupación justa, esfuerzo justo, pensamiento justo y meditación justa. En lugar de entrar en la bienaventuranza del nirvana una vez obtenida la iluminación, el Buda, movido por un amor compasivo hacia la humanidad doliente, se quedó voluntariamente en este mundo para revelar su camino intermedio
como método de autosalvación. Fue en busca de los 5 ascetas con los que había vivido antes y encontrándoles en el parque de las Gacelas de Benarés, les expuso detenidamente su descubrimiento. En aquel sermón famoso, el bendito echó a rodar la rueda real de la verdad. Durante el resto de su vida se dedicó a predicar esta ley o dharma, que para muchos en aquella época y las sucesivas iba a ser una verdad salvadora y la respuesta más convincente al problema humano. El camino intermedio. Efectivamente, las 4 verdades nobles y el sendero de 8 divisiones venían a ser poco más que un camino intermedio entre la búsqueda hinduista de la emancipación por el conocimiento y las obras y el austero ascetismo de los jainíes para alcanzar el mismo fin. Quedaba anulado el sistema de castas, así como el orden ritual brahmánico, el monismo de los Upanishads y de hecho toda concepción de la divinidad o del yo, Atman, como ego o alma permanente e individual. La doctrina del karma y la creencia en la reencarnación y transmigración conservaban la posición central que habían ocupado en el hinduismo, y al igual que el jainismo, el nuevo movimiento era esencialmente monástico, en tanto en cuanto el modo de vida budista presuponía en quienes lo adoptasen plenamente la convivencia en órdenes religiosas regidas por una regla y una disciplina definidas. Al mismo tiempo, sin embargo, se preveía la existencia de un laicado que, como el del jainismo, se comprometiese a cumplir los 4 preceptos contra la destrucción de seres vivos, el hurto, la falsedad y la impureza, con ciertas modificaciones que los hicieran compatibles con la vida doméstica normal. La castidad, por ejemplo, se interpretaba como fidelidad en el matrimonio y se permitía quitar la vida con fines alimenticios. Las bebidas embriagadoras, el juego, la asistencia a ferias, el callejeo a horas improcedentes, la ociosidad y el trato con personas indeseables quedaban estrictamente prohibidos. El buen laico, en fin, debía vivir con moderación y contribuir con sus limosnas al sostenimiento de los monasterios. De ese modo irían acumulando méritos y si bien no podía esperar la emancipación en esta vida, al morir podría pasar a uno de los cielos, para aguardar allí el renacimiento en un estado más alto en el camino hacia el nirvana. La irrealidad del yo. Donde el budismo difería fundamentalmente del hinduismo era en su interpretación de la naturaleza del yo. El Buda estaba de acuerdo con Mahavira en que para detener la rueda del renacimiento hacía falta algo más que recto conocimiento, pero para Gautama no era el alma, sino el karma lo que sobrevivía después de la muerte. Pensaba que el ser humano se compone de un agregado de 5 elementos o skandhas del impulso vital, a saber, el cuerpo y los sentidos, los sentimientos y sensaciones, la percepción sensorial, las voliciones y facultades mentales y la razón o conciencia. Todos estos elementos constituyen al individuo en un ser único, pero están cambiando continuamente y su unión se disuelve con la muerte. Eso que llamamos el alma o ego no tiene existencia permanente ni real, dado que la personalidad humana no es más que un conglomerado de sus skandhas, lo mismo que un carro no es más que la suma de sus partes. El cuerpo no es el yo, puesto que puede ponerse enfermo contra su voluntad. Otro tanto puede decirse de los demás elementos que integran la unidad funcional. Todos se hallan constantemente en estado de devenir y, en consecuencia, carecen de permanencia o realidad eterna. Lógicamente, las ideas de reencarnación y transmigración no encajaban demasiado bien dentro de esta doctrina de lo que se denominó el anatta, el no yo. Todo lo que transmite en el siguiente nacimiento es el karma acumulado en esta vida. La recurrencia de sensaciones e ideas crea una ilusión de mismidad. En realidad, se trata únicamente de la continuidad de una serie de skandhas o agrupaciones temporalmente consolidadas que se hacen pasar por un yo. Lo que transmigra es un flujo de energía que se reviste de un cuerpo tras otro, como se puede pasar la llama de la mecha de una vela a la mecha de otra. Todo lo que realmente sabemos u observamos de nosotros mismos o del mundo que nos rodea son estos estados de conciencia siempre cambiantes.
Por tanto, si todo está en incesante devenir, no hay ningún ser eterno, ninguna unidad subyacente o Brahman como absoluto, ninguna personalidad permanente, humana o divina. En efecto, la permanencia del yo o del mundo de las apariencias es la gran ilusión que hay que desechar si se quiere lograr la liberación de la rueda del devenir perpetuo. La voluntad de vivir y poseer, la sed de vida consciente con todos sus dolores y miserias, los deseos y los placeres pasajeros, a todo hay que renunciar. O como reza el símil budista, para extinguir la llama de la vida hay que consumir el aceite que mantiene la lámpara encendida. La señora Rhys Davids ha mantenido que el propio Buda no enseñó la doctrina negativa de la irrealidad del yo, anatta, que le atribuyen los documentos canónicos más recientes. No habría atraído a una multitud tan entusiasta de discípulos, ni habría podido poner en marcha un gran movimiento, piensa esta autora, si se hubiera limitado a predicar su dharma de liberación de las miserias de la vida, la ilusión de un yo permanente y la extinción en el nirvana. Pero la doctrina del anatta, como las cuatro verdades nobles y el sendero de 8 divisiones, es un elemento original del budismo demasiado fundamental para desecharlo a la ligera. El atractivo del nuevo movimiento residía en el hecho de dar expresión práctica, en un sistema coherente, a las creencias y aspiraciones de la India del siglo VI a.C. y siguientes, despojadas de las sutilezas metafísicas del hinduismo místico y del ritual brahmánico y la segmentación en castas. Era esencialmente lo que afirmaba ser, un camino intermedio capaz, a pesar de su interpretación de la identidad humana y de la confusión que dicha interpretación introducía en la doctrina de la reencarnación, de satisfacer las necesidades de la humanidad doliente, agobiada bajo el peso de la dukkha, un término pali que abarca todo tipo de discordia presente en la existencia cotidiana. No sólo el dolor del mundo, sino también todas sus limitaciones, tensiones, imperfecciones y transitoriedad. Se pretendiera o no la inexistencia absoluta, y el Buda siempre se negó a suscribir la doctrina de la aniquilación, el objetivo final buscado, que se alcanzaría una vez eliminadas todas las ataduras, el espejismo de un yo permanente, la tiranía de los sentidos, la mala voluntad del prójimo, etc., era la emancipación del karma y la cesación de todo dolor y aflicción en la paz trascendental del nirvana. El nirvana. Se nos dice que en cierta ocasión, acusado de ser un nihilista y predicar la aniquilación, el Buda declaró: eso es lo que no soy y lo que no afirmo. Ahora como antes predico el dolor y la cesación del dolor. El cuerpo del Tathagata, o descubridor de la verdad, siguió explicando, parece y se libra del conglomerado, los skandhas, que constituye su modo de existencia física. Es este un estado profundo, inconmensurable, insondable como el océano. Decir si renace o no renace no viene al caso, porque el nirvana es una condición en la cual hay un no nacer, un no devenir, un no ser hecho, un no ser compuesto. Si no existiera lo no nacido, no devenido, no hecho, no compuesto, no habría escapatoria para lo nacido, devenido, hecho y compuesto. En esta terminología oscura y enrevesada describía el Buda el objetivo final, la cualidad de arat o digno, es decir, la santidad. Al término de un largo y laborioso proceso en el que una a una van disolviéndose todas las ataduras, queda abierto el camino para el avance final hacia la iluminación superior, Sambodhi, y de ésta al nirvana, la condición negativa de enfriarse como se apaga una llama o un fuego por falta de combustible.
Poco de semejante hay en esto a lo que el pensamiento occidental entiende por aniquilación total. Más bien estamos ante un concepto psicológico que hay que experimentar como un estado de conciencia o conocimiento espiritual superior más allá de la vida consciente. El Buda mismo afirmaba haber gustado un anticipo de él en el momento de su iluminación, y aunque incapaz de definir el nirvana, sabía que significaba el fin de la lucha eternal contra el dolor y el deseo, la emancipación completa de todas las ataduras y de la ilusión de la individualidad. El Mahayana y el Hinayana. Aun resultando muy atractiva dentro de la atmósfera peculiar del pensamiento hindú, esta búsqueda de la perfección, a partir de una interpretación de la vida como sucesión de devenires y disoluciones condicionada por una ley del cambio continuo, en un mundo tan carente de valor como ilusorio, tuvo que enfrentarse al desafío del hinduismo tras la caída de la dinastía Maurya en el 185 a.C., a la muerte de Ashoka, el emperador budista de Magadha. Como hemos visto, los brahmanes habían elaborado tres vías de evasión de la ley del karma: la de las obras, la del conocimiento y la de la devoción. Aunque se aceptaban las enseñanzas budistas sobre la supresión de la sed de vivir como requisito esencial para entrar en el nirvana, habían trazado su propio esquema de autosalvación como alternativa al camino intermedio del Buda. No tardaron en surgir numerosas sectas basadas en estas doctrinas brahmánicas, destacando entre ellas las del movimiento Bhakti, con su ferviente religión personal centrada en los avataras de Vishnu y Shiva. Resultado de ello fue lo que en el norte de la India, en medio de un clima hinduista transformado, y a medida que el budismo absorbía un número cada vez mayor de influencias extranjeras, griegas, cristianas, zoroástricas y centroasiáticas, Buda fue adquiriendo el carácter de un dios salvador vivo, encarnado, como Krishna y Rama, para la salvación de la humanidad. Se llegó entonces a considerar a Gautama como última de una serie de encarnaciones del Buda eterno que había venido a la Tierra para extender por todo el mundo el conocimiento de la salvación. Siempre había vivido en alguna forma de existencia, ya fuera en la Tierra o en una esfera celeste, porque era el absoluto que habita el corazón de todas las cosas. Dado que la naturaleza de Buda impregnaba el universo entero, podía manifestarse en muy diversas formas y personas, y su manifestación suprema había sido el Gautama histórico. Esta transformación del revelador iluminado de las cuatro verdades nobles en un poseído de la iluminación o bodhisattva y finalmente en el Dios salvador de toda la humanidad, representa un largo proceso de desarrollo que halló su más plena expresión en el Mahayana o Escuela del Norte. Esta escuela se llamaba a sí misma Mahayana o Gran Vehículo porque afirmaba ser lo suficientemente amplia como para conducir a todos los hombres a un estado de salvación. En el sur, sobre todo en Ceilán, Birmania y Tailandia, se conservaba una filosofía negativa más conservadora, apodada por los mahayanistas avanzados el pequeño vehículo, Hinayana, porque enseñaba una doctrina incompleta y se contentaba con practicar un autoperfeccionismo intenso apropiado únicamente al régimen de vida monástico. Aunque el Hinayana mantenía haber conservado las enseñanzas y prácticas originales del Buda, no es en absoluto seguro, ni siquiera probable, que el canon Pali de la literatura sacra que adoptó constituya una transcripción totalmente fidedigna de los que verdaderamente enseñó Gautama, como tampoco el Hinayana de nuestros días es idéntico al del canon Pali. Es posible que desde el principio la doctrina del fundador llevara implícito un elemento más positivo, al que la influencia del Mahayana habría devuelto su significación auténtica por caminos semejantes a los que el famoso Essay on Development de Newman exponía para la doctrina cristiana. Sea como fuere, lo cierto es que de las negaciones del Hinayana jamás habría podido brotar una religión popular. Para ser la gran fuerza misionera mundial que los mahayanistas pretendían, el budismo necesariamente había de tornarse más específicamente religioso y católico, menos ascético y negativo.
Quizá todavía en vida de Gautama algunos de sus discípulos se inclinarán a considerarle más que humano y a atribuirle conocimiento divino en el sentido de omnisciencia. Cabe suponer que, con toda probabilidad, el maestro beatificado, que de hecho era un pensador práctico, razonable y nada sentimental, y que como tal ha tenido pocos rivales en la historia de las religiones, antes de su muerte iba ya camino de convertirse en el divino fundador de una fe redentora. Muy pronto se rodeó de leyendas su figura, su lugar de nacimiento y el árbol Bodhi, a cuya sombra recibiera la iluminación, se convirtieron en centros de peregrinación. Se construyeron santuarios sobre las innumerables reliquias recogidas y veneradas por doquier, algunas de las cuales, entre ellas su escudilla de pedir limosna, un colmillo del lado izquierdo y una clavícula, fueron trasladadas de la India a Ceilán, donde despertaron un gran celo piadoso, incluso entre los inayanistas. En textos pali posteriores se le describía como Devatideva, divinidad por encima de la divinidad, o como el incomparable arquitecto de la ciudad del Dharma, el paraíso ultraterreno reservado a los limpios de corazón. De hermano mayor de la raza humana, se había convertido en el Salvador preexistente, compasivo, libre de pecado, concebido de manera sobrenatural y nacido milagrosamente. De ahí al credo mahayanista no había más que un paso. Aunque en la India declinó rápidamente, sus misioneros extendieron el Mahayana por China, el Tíbet y Japón. En estos países se reveló capaz de adaptarse con facilidad a su nuevo ambiente y de incorporar a su amplio sistema los dioses indígenas en forma de budas manifestados, como seguidamente estudiaremos con más detalle.